Este es la primera sesión correspondiente al curso de cálculo diferencial. En este video vamos a ver o vamos a introducirlos un poquito al concepto de la función, ya que es la parte más importante analizar pues en esta materia, ¿no? Entonces primero nos tiene que quedar bien claro lo que son las funciones. Para ello, pues vamos a empezar con una breve introducción a las funciones, ¿no? Cuando nosotros vamos digamos, hacer un análisis de algún comportamiento, algún fenómeno natural o social, como digo, es muy amplio el espectro en el cual se pueden aplicar las funciones. Pues nosotros queremos tener la noción de saber lo que va a pasar después. Por ejemplo, aquí les voy a introducir con un ejercicio simple, ¿no? Imagínense que nosotros vendamos pues nosotros vendamos hamburguesas, ¿cierto? Y si nosotros vendemos hamburguesas, pues a cambio obtenemos una ganancia. ¿Sí? Si vendemos más hamburguesas, ¿sí? Vamos obteniendo más ganancia y así, ¿no? Esto tiene pues ahora sí que un límite, ¿sí? No se aplica en todos los casos, pero sí hay algunas cosas a considerar. Por ejemplo, si a partir de aquí yo sigo vendiendo más hamburguesas, pues empieza a decrecer mi ganancia, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues hay muchos factores en los que pudiera influenciar. Es decir, si ustedes en su negocio tienen a un parrillero que es el que hace las hamburguesas, pues si empiezan a vender más, pues quizás necesiten otro parrillero, lo cual conlleva a pagar otro sueldo, ¿no? Entonces ya aumentamos los costos de producción porque tenemos que contratar otro parrillero. Además, pues el gas utilizado para cocinar, pues también va a ser mayor, entre otros servicios, ¿no? Incluidos los impuestos. Si los ingresos aumentan, el impuesto se incrementa considerablemente. Entonces existen un montón de factores que pueden contribuir que la ganancia por hamburguesa vendida sea menor a partir de cierto punto, ¿sí? Lo cual pues se traduce en pérdidas, ¿no? No siempre es el caso, pero sí puede pasar, ¿no? Entonces aquí quizás nos interesaría conocer cuál es la cantidad óptima de hamburguesas que yo tengo que vender, ¿sí? Para obtener el máximo de ganancias, ¿sí? Esto que les estoy comentando es un problema de optimización. Comúnmente este comportamiento, digo, no es el caso, es un caso muy simplista, pero puede tener un comportamiento similar a este. Es decir, empezamos aquí con 0 hamburguesas vendidas y por lo tanto 0 ganancias. Conforme vamos aumentando el número de ventas, las ganancias empiezan a incrementarse, ¿sí? Se empiezan a incrementar de tal modo que llegan hasta un punto máximo, el cual pues es la ganancia máxima que nosotros queremos obtener, y a partir de ahí empezamos a disminuir nuestra ganancia neta, ¿no? Empieza a disminuir, ¿sí? Incluso hasta llegar a un punto en el cual empieza a haber no solamente ya no hay ganancias, sino pérdidas, ¿sí? Nosotros nos interesa, pues una es conocer cuántas hamburguesas, ¿sí? Cuántas hamburguesas se tienen que vender para llegar a la ganancia máxima, ¿sí? Y a su vez calcular cuál es la ganancia máxima, ¿no? Digamos aquí puede estar cuánto vamos a ganar, ¿sí? Y cuánto vamos a vender. Y ese es un problema muy simplista, o no simplista, sino es introductorio de establecer para qué necesitamos nosotros las funciones. Es digamos, algo muy conceptual. Ahora vamos a entrar formalmente a lo que viene siendo
la parte matemática de las funciones, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a establecer qué es o qué entendemos por la palabra función. Imaginemos una cafetera, ¿no? Esta es una cafetera a la cual nosotros le introducimos una materia prima que viene siendo, pues, grano de café en grano. Lo que hace es metemos el grano dentro de la cafetera y la cafetera nos va a brindar un producto final. Este producto final, pues, es la bebida de café, ¿no? Que nosotros consumimos, ¿no? Bueno, esta materia prima es lo que nosotros necesitamos meterle a la cafetera, ¿sí? La cafetera lo que hace es una serie de procesos o reglas que crea la máquina, que hace la máquina, perdón, para obtener el producto final que viene siendo ¿sí? Todos los procesos que realiza esta cafetera para obtener este producto final es lo que conocemos como función, ¿sí? Es decir, la cafetera tiene una función de convertir esto en esto, ¿sí? Entonces, cuando se habla de una función, se habla de un proceso de transformación, ¿ok? Ahora vamos a adaptarlo a la parte de los números o matemáticamente hablando. Cuando hablamos de función matemática, ¿sí? Pues las funciones son una serie de reglas que aquí en matemáticas les llamamos, son una serie de operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones puede incluir? Pues una infinidad, ¿no? Puede ser desde una suma, una resta, una multiplicación, una división, hay aplicar funciones que están dentro de funciones, potencia, raíces, etcétera, 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 ¿no? Hay muchísimas operaciones que esta función genera, ¿sí? Nosotros tenemos que alimentar esta función mediante, pues, un valor de entrada, ¿no? Comúnmente le llamamos al valor de entrada le llamamos X, es lo más usual, lo que nosotros vemos en los libros comúnmente. Y aquí significa que metemos el valor de X dentro de la función, se le aplica la función f, o sea, todas las operaciones que les comento, y nos va a entregar un valor de salida, que comúnmente le llamábamos y. En las materias por ejemplo, de geometría analítica o cuando hablábamos a veces de álgebra, ¿no? Digo, también depende mucho de la escuela. Entonces, básicamente, la función lo que hace es tomar un valor de entrada, o sea, un número de entrada, y nos devuelve un valor de salida. Ahora, ok. Comúnmente, o bueno, en esta materia, ya no vamos a usar esta notación como valor de salida, ¿no? Salvo en ciertos temas o en ciertas aplicaciones si lo usamos, pero comúnmente aquí suele cambiarse la notación. Es decir, en vez de hablar de una y, vamos a hablar de un f de x, ¿sí? Este f de x va a ser el valor de salida, ¿no? Que es el equivalente a y. Es decir, en vez de hablar de y, vamos a hablar de f de x, ¿no? ¿Por qué cambiamos esta notación? Porque aquí el f de x ya nos dice que la función f, todo esto es la función f, que es la serie de operaciones. Esta función f está realizando todas las operaciones sobre x. Entonces, a este valor x se le conoce como argumento de la función, ¿sí? A esto se le conoce como argumento. Y y aquí se dice es la función, ¿sí?, que actúa sobre el argumento. Es decir, la función f contiene todas las operaciones, ¿sí? Puede ser una suma, una resta, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no le meten
un valor de entrada, pues las operaciones que contiene la función pues no tienen sentido. Por eso es necesario tener un argumento, porque una función, por ejemplo, si ustedes quieren sumar dos números, pues la propia suma no tiene sentido. Necesitas dos números, ¿no? Entonces, este es el argumento. Ya iremos más adelante cómo representar esta función. Ok, entonces, bueno. El valor de entrada, vamos a considerar un caso particular. El argumento, imagínense que el argumento sea 3. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Metemos el 3. Aquí quizás la función quizás tenga, pues ese 3 vamos a multiplicarlo por 2. Después vamos a sumarle 5. Después vamos a dividirlo entre 10. Después le sumamos 20. Y nos va a entregar un resultado final. Que va a ser f de 3, ¿no? Digo, aquí puede ser una constante. Puede ser pues no sé, quizás un 30. Pues por así decirlo. Pues en este caso nada más lo representamos como f de 3. Es decir, el valor de salida va a ser la función, ¿sí? La función f evaluada sobre el argumento 3. Eso es lo que significa esto, ¿no? Si yo le meto un valor de entrada, un 5, me va a dar como resultado f de 5. ¿Qué significa? Que las operaciones de f fueron aplicadas al número 5, ¿no? Y puede ser, no sé, quizás sea 40. O sea, de acá a lo mejor fue 30. ¿Ok? Entonces, esta es la notación que vamos a estar utilizando durante todo el curso.